Buen día, mi nombre es Gabriela Araceli Rosas Espinosa, estudiante de Ingeniería en Biotecnología de cuarto semestre, y en esta ocasión les voy a presentar el reto Diseño y construcción de una biofábrica de origen bacteriano, en específico la clonación y expresión de una polimerasa BST, a cargo de las doctoras Ana Laura Torres Huerta y de la doctora Aurora Antonio Pérez Loredo, del Departamento de Ingeniería y Ciencias, específicamente de Ingeniería en Biotecnología. Comencemos con una pequeña introducción. En este caso, la biofábrica seleccionada es Escherichia coli. Este es uno de los organismos de elección para la producción de proteínas recombinantes. Su uso como fábrica de células está muy bien establecido y es muy estudiado, por lo que se ha convertido en la plataforma de expresión más popular. Por esta razón existen muchas herramientas, protocolos moleculares, una amplia variedad en el catálogo de vectores de expresión, una gran cantidad de cepas diseñadas y estrategias de cultivo para la utilización de esta biofábrica. Estos son parámetros que se determinaron a lo largo del presente reto para poder brindar las soluciones más eficientes a para conseguir la proteína de nuestro interés, que en este caso es la BST-Pol. Por otro lado, ahora bien, respecto a la BST polimerasa, esta es una enzima derivada del fragmento largo de Geobacillus stereothermophilus, DNA polimerasa 1, tiene un peso molecular de aproximadamente 67 kilodaltones y contiene una actividad polimerasa de 5 a 3', además de una fuerte actividad de desplazamiento de cadena, pero carece de una actividad exonucleasa de 5 a 3'. Su fuerte actividad de desplazamiento le permite que sintetice ADN a una temperatura constante, y esto a su vez la convierte en una enzima ideal para la amplificación isotérmica. Entre estas se incluyen la HDA, MCA y la amplificación isotérmica de ADN medida por bucle, también conocida como LAM. Ahora bien, respecto al objetivo, este es diseñar y producir una biofábrica de ELI que permita clonar y expresar el gen BSDNF para procesar ADN polimerasa BST1, con aplicaciones para diagnóstico, sin metodologías de amplificación por PCR, clonación de gen de expresión, transformación celular, purificación y evaluación de la funcionalidad de la proteína ya expresada para conocer su eficiencia. Para esto se realizó una metodología dividida principalmente en dos fases. La fase 1 contiene la fase principalmente de clonación, y en esta tenemos tanto la parte del vector receptor como del inserto. Primeramente, comenzando con la parte del inserto, este se realizó con una herramienta bioinformática llamada BenchLink, en la cual se diseñaron los primers para poder realizar la amplificación de PCR, y estos tuvieron que tener ciertas características para que fueran funcionales. Primeramente se tomó en cuenta que tuvieran entre un mínimo 18 pares de bases. Además de esto, el porcentaje de guanina citosinas, la diferencia en la melting temperature entre el primer forward y el primer reverse, y su delta G para considerar que no se formaran homodímeros y más bien heterodímeros, y que estos dieran una buena PCR. Además de esto, también se estudió en la misma herramienta los vectores para tanto el vector receptor como el vector con el inserto, que en este caso fueron P-Open y PET15, determinando el más adecuado, el P-Open, posterior a también realizar un análisis sobre las enzimas de restricción, considerando las enzimas de restricción que se tenía presentes en el laboratorio, además de las que pudieran cortar el gen sin intervenir en la secuencia de este, es decir, a los extremos del gen, y que este pudiera salir intacto para una clonación eficiente. Para esto se determinó utilizar las enzimas BAM-H1 y HindD3. Ambas producen extremos cohesivos, y estas mismas enzimas se utilizaron tanto para cortar el inserto como para ingresarlo en el vector receptor. En este caso, el resultado del vector clonado in silico es el PET24B con la adición de la BST polimerasa. Ahora bien, respecto a la parte experimental, se comenzó con la extracción y purificación del vector origen de ADN. En este caso, el vector origen fue el P-Open, y este, posterior a su purificación, se sometió a una PCR, en la cual se utilizaron los primers previamente diseñados. Los primers elegidos para este vector fueron los diseñados por este equipo, por lo cual se muestran en la pantalla.
Después de esto se realizó una electroforesis preparativa y una electroforesis analítica. La analítica precisamente para observar que la PCR fuera eficiente y la preparativa para poder posteriormente tomar un pedazo de la banda, más bien la banda con la PCR, con el resultado de PCR amplificado y poderla cortar y purificar el amplicón. Después de la purificación de esta banda, también se realizó una electroforesis analítica para observar la, la buena purificación de la banda y posterior a esto el fragmento se pasó a una digestión de BST del BST con las enzimas BAMH1 y HindE3 para después tener una electrólisis analítica de la cual y también una electroforesis preparativa. De la electroforesis preparativa se tomó el pedazo de banda y este pasó por una purificación del fragmento para tener listo el fragmento BST y poder llevar después la clonación. Sin embargo, esta solamente es la parte del el fragmento BST y posteriormente vamos con la parte del vector receptor. De igual manera, este vector se extrajo y se realizó una purificación de ADN con diferentes kits. En este caso, se realizó también la electroforesis analítica para ver la correcta purificación, extracción del plásmido y se realizó después la digestión con las enzimas, en este caso igual la BAMH1 y la HindE3 para después realizar una electroforesis preparativa y realizar la purificación de la banda que contuviera la digestión eficiente, purificarla y posteriormente ya tener nuestro pedazo del vector del PET24, el cual es el vector receptor. Al poder tener estas dos partes y ya tener analizados los geles de electroforesis, se pudo continuar con la parte de ligación, con la ligasa T4 de ambos fragmentos para posteriormente llevar a cabo una transformación celular, su inoculación y su siembra en placa para poder concluir con esta parte de la clonación de nuestra proteína de interés. Posteriormente, como se comentó en un inicio, también se cuenta con la fase de expresión y purificación. En esta se utilizaron células competentes de PET15 con C43, la cual fue la cepa con la que se trabajó. Esta cepa se tuvo que inocular en un medio para posteriormente incubarla y y después de un día, poder realizar la medición de densidad óptica y con esto poder comenzar con el protocolo para inducir IPTG a el medio y observar su comportamiento. En este caso, la inoculación del medio de cultivo se hizo tomando en cuenta la medición de la densidad óptica, se agregó el antibiótico y se dejó incubando. Posterior de la incubación, se realizó la medición de la densidad óptica y se tomó una muestra antes de inducción del IPTG. Cabe mencionar que para la inoculación del medio con el cultivo, la medición de la densidad óptica fue muy importante para tener la cantidad exacta a inocular. Ya con la muestra antes de inducción, eh, se dejó en algunas otras horas para que siguiera el proceso de la densidad óptica y en este caso se determinó que se induciría IPTG hasta que se llegara a una densidad óptica de 1 o aproximada. Por ello, después de 5 horas se pudo hacer la inducción de IPTG, ya que se alcanzó la establecida. Cabe mencionar que se trabajó con dos matraces, ya que se utilizó como variable la concentración de IPTG. En un matraz se utilizó con concentración 0.1 milimolar y en otro matraz con la concentración de 1 milimolar, precisamente para evaluar cuál era la condición más eficiente para la expresión de nuestra proteína de interés. Posterior a la inducción de IPTG, se dejó incubando y se continuó tomando las muestras después de inducción. En este caso se realizaron muestras después de 1 hora, después de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas y después de 23 horas para poder realizar los análisis. Después de tomar las muestras
en los tiempos establecidos. Se trabajó ahora sí con las muestras tanto antes de inducción como después de inducción, y estas fueron preparadas, así como la parte de la fracción soluble y la fracción insoluble, para poder ser posteriormente analizadas en un gel de poliacrilamida o también SDS-PAGE con dichas. Los resultados de esta metodología se muestran más adelante y se explica qué se obtuvo en cada uno. También de la parte de lo que restó en el matraz, se utilizó el volumen para poder centrifugarlo y recuperar la biomasa para que ésta posteriormente se purificara y pasara por una cromatografía por afinidad de níquel y para por último tomar un gel de hacer un GSDS page y poder observar la producción y la purificación de la proteína de interés. Ahora bien, respecto al análisis y de resultados y discusión, se comienza con la etapa 1 y 2, la cual pertenece principalmente a la parte de clonación. Y en este caso, como se mencionó anteriormente, se estableció el vector PET24 debido a sus elementos. Los elementos se seleccionaron tomando en cuenta el método más apto para la purificación. En este caso, la cola de histidinas 6, de 6 histidinas fue algo tanto solicitado por el socio formador como para su fácil purificación en la cromatografía por afinidad con níquel. Además, se observó que tuviera un promotor INTG, la resistencia a canamicina y un alto nivel de expresión de proteínas. Por otro lado, para el diseño de primers, como se mencionó anteriormente, se tomaron en cuenta los parámetros y los porcentajes obtenidos de guaninas y citosinas se encontraron en el rango de 51.7 a 51.9, los cuales están dentro de lo establecido para que sean primers eficientes. Posteriormente también se determinó que existe la posibilidad de formación de heterodímeros, pero esta es muy baja, ya que su valor es mayor a -10 y esto hace posible una menor formación de estos homodímeros y heterodímeros al momento de realizar la PCR. Además de esto, la diferencia de temperatura de difusión o también melting temperature de los primers fue de 4.8 grados Celsius, lo cual entra dentro de los parámetros para una buena eficiencia en los primers. Cabe mencionar que estos primers, como esta propuesta de primers, fueron los utilizados para el PET24 y tuvieron una expresión, tuvieron una expresión del fragmento exitosa, la cual se muestra posteriormente en otra parte de resultados. Por otro lado, para poder realizar las clonaciones, cabe mencionar que se adicionaron 3 bases antes del sitio de reconocimiento de las enzimas de restricción, precisamente para que este corte fuera eficiente y que no interviniera con nuestro gen de interés. Esto es algo que se recomienda y por ejemplo, ha estado preestablecido por New England Biolabs. En la clonación in silico se observó la síntesis correcta de aminoácidos y el emparejamiento de las bases, por lo cual se pudo obtener el vector clonado in silico, el cual se muestra en la imagen de la figura 3, y se determinó que estos serían los parámetros con los que se trabajaría en la experimentación. Por otro lado, la cepa C43, que fue utilizada como cepa de expresión, se deriva de la C41DE3, que a su vez esta se deriva de la cepa BL21 de Escherichia coli y puede expresar un conjunto distinto de proteínas tóxicas. Entre sus ventajas se encuentra que permite expresar genes clonados en cualquier vector T7, que este fue el caso al utilizar nuestro P-Open. Además, es eficaz para la expresión de proteínas tóxicas y de membrana. Y se muestra el genotipo a continuación. Ahora bien, respecto a la etapa 3 y 4, estas son resultados de la parte experimental. Primeramente, fue importante la extracción y purificación de los plásmidos, tanto del PET 24, que es el vector receptor, como del P-Open, que es el vector que contiene el inserto. Como se puede observar aquí, hubo la presencia del plásmido PET 20 de P-Open y también la presencia del
BST al momento de realizar la purificación de los plásmidos. En los geles se puede observar los pares de bases, los cuales son, estos coinciden con el peso con las pares de bases que debería tener cada uno de estos plásmidos. Posteriormente a esto, respecto a la digestión del P24, esta se muestra en el carril 5, en el cual está los cientos esperados, siendo la banda marcada con la flecha la correspondiente al peso del PET24, que se encuentra en aproximadamente 5 kilopares de bases. Posterior a esta digestión que fue preparativa, es decir, en la que se alista el pedazo del banda para poder purificar con la parte de clonación, se observó que la banda que contenía nuestro nuestro vector de interés, en este caso era la banda de en medio, que está marcada por una flecha. Sin embargo, al momento de realizar la experimentación, se tomó una banda distinta a esta al momento de realizar la purificación y por ello en la posterior corrida de electroforesis para poder comprobar que se hubiera purificado adecuadamente, no fue un resultado positivo y se separó hasta aquí la digestión del PET24. Ya no se pudo realizar la purificación y posteriormente lo que habría sido la ligación, que también va a ser un tema que se tratará un poco más adelante. Respecto a la digestión y purificación de BST, este resultado de gel de purificación se muestra en la figura 7. Se observó una purificación exitosa de la BST, como se muestra en la figura, en el carril 3, ya que se observa la banda sobreexpresada del tamaño esperado de aproximadamente 1791 pares de bases, como se puede observar aquí está. Y esto refiere a que se tuvo tanto una buena expresión como una buena purificación, y esto lo hizo apto para poder continuar con la parte de ligación. Ahora bien, aquí es en donde se juntarían tanto la purificación de BST como la purificación del vector PET24 para poder pasar a esta etapa de ligación que se explicó anteriormente en la metodología. Posteriormente a esto, se realizó un SDS page de la cepa C43 con el PET15 y con la BST, que se obtuvo de la biomasa, precisamente para poder observar el comportamiento de la expresión de la proteína. En este caso, se observa la aparición de una banda prominente aproximadamente en el mismo peso molecular en ambos geles. Cabe mencionar que esto fue tanto del matraz 1 como del matraz 2 que se inocularon en la parte de inducción con diferentes niveles de IPTG, diferente concentración de IPTG, es decir, en el matraz 1 se trabajó con una concentración de 0.1 milimolar y en el matraz 2 se trabajó con una concentración de 1 milimolar. Observando estas diferencias, se indica que la expresión de la proteína de interés tras la inducción de IPTG fue eficiente, se observa, y también esta fue aumentando conforme pasaba el tiempo de la inducción del IPTG. Además de esto, en el gel del matraz 1, el cual es el gel de la izquierda, la intensidad de la banda después de inducción a 23 horas parece ser más alta en comparación con la que se observa en el matraz 2. Esto puede indicar que se tuvo una mayor eficiencia de inducción a una concentración de 1 milimolar de IPTG, que fue la correspondiente al matraz en el que se observa esta banda con mayor expresión. Por otro lado, posterior a esta parte del SDS page, se realizó la purificación por la cromatografía de afinidad con níquel, y en este caso se obtuvo el cromatograma obtenido de la purificación de BST y los resultados de SDS page con la purificación de la proteína. Como se puede observar, en la fracción 26 se tuvo la mayor cantidad de sobreexpresión de la proteína de interés, y en este caso esto fue solamente eficiente con las cepas C43 y HMS174, como se muestra en la figura 11. Cabe mencionar que se estudiaron algunas otras cepas, sin embargo, no se obtuvo la misma expresión
Y también en este gel se observa que no solamente está la banda en donde es que le corresponde a la BST. Como podemos observar, la BST, como se mencionó, tiene un tamaño aproximado de 67 kilodaltones y entonces se encuentra en un espacio que indica que sí es la proteína de nuestro interés. El resto de bandas que se observan puede significar que hace falta una purificación más delicada, una mejor purificación. Sin embargo, la proteína sobreexpresada con la cepa C43 y HMS174 está presente y se obtuvo un buen resultado. Por último, en las conclusiones, el diseño bioinformático de los primers, de las enzimas de restricción y de la clonación in silico permitieron definir los parámetros para la experimentación de la clonación del gen BST-POL y su expresión en el vector receptor PET24. Los primers diseñados fueron exitosos ya que se logró la amplificación del gen del BSTI y por otro lado se produjo la proteína de interés con células transformadas de PET15-BSTI y su expresión de la cepa C43 presentó muy buen rendimiento de producción. Por último, la purificación con cromatografía de afinidad permitió confirmar la sobreexpresión y se determinó que las cepas más eficientes fueron la C43 y la HMS174. Cabe mencionar que aún hay algunas perspectivas respecto al proyecto, ya que no se pudo continuar con la fase de ligación como se habría, como habría sido lo correcto y esta sería una de las cosas en las que se tendría que trabajar. Además de esto, mejorar las purificaciones y trabajar desde la digestión del PET24 para poder obtener su purificación y pasar a la parte de ligación. Esto es todo por mi parte respecto a este reto. Muchas gracias por su atención.